La Unión Europea busca tierras raras en el pueblo de Noruega. Las tierras raras se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico. Y a propósito de eso, en la noche de ayer estábamos participando en un panel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede en Santo Domingo, donde expusimos precisamente acerca de este tema de las tierras raras, lo cual hablaba de que el término tierra rara es el término que menos se parece a su definición, porque no son tierras, sino 17 elementos de la tabla periódica, y tampoco son raras, porque abundan en parte importante de la superficie terrestre. Sin embargo, pese a su abundancia, hay una gran escasez fruto de la dificultad que existe en la extracción de estos 17 elementos. Normalmente porque están mezclados con otros elementos químicos y se dificulta bastante su extracción. Esto ha llevado a que las potencias tengan que diseñar tecnologías especializadas para poder extraer esos denominados elementos raros. Pero ¿por qué estos se han convertido en elementos tan estratégicos en materia geopolítica? Bueno, porque hoy las guerras no lo definen solamente lo bélico y lo comercial, sino que el impacto tecnológico y la guerra de por sí se concentra más en lo tecnológico que en lo comercial y en lo bélico. Y tomando en cuenta la escasez de estos recursos por la dificultad de su extracción, se producen esas luchas por la denominada tierra rara, y por eso mencionaba en un principio el tema de que la Unión Europea está buscando tierras raras en un pueblo de Noruega. Esto parecería o parecía imposible pensarlo a partir de principios de los 2000, porque fueron esos mismos pueblos europeos en conjunto con Japón que empezaron a construir la idea y a externalizar las consecuencias medioambientales de la extracción de tierras raras, al punto de que China aprovechó esta narrativa para empezar a adueñarse del sector de las tierras raras. Por allá por finales de los 70, principios de los 80, empiezan las exploraciones de estos elementos en China, y ya para principios de la década del 90, China sabía que tenía tierras raras, pero más que eso, Deng Xiaoping, presidente de China desde 1976, expresó que Medio Oriente tenía el petróleo y China tenía las tierras raras. Es decir, que desde 1992 tenían una conciencia clara de la importancia y la relevancia que iban a tener las tierras raras en el desarrollo de las nuevas tecnologías que iban a surgir a partir de ahí, porque estos elementos son fundamentales, y desde ese momento eran fundamentales para los semiconductores y posteriormente el tema de los microchips. En términos generales, China, hoy nosotros podemos observar en las estadísticas que ha alcanzado ese objetivo de dominar el sector mayoritariamente. Hoy, el 38% de las reservas a nivel global, unos 44 millones de toneladas métricas, seguido por Vietnam y luego Brasil, que tienen 22 y 21 respectivamente, y Rusia en un cuarto lugar con 10 millones de toneladas métricas. Pero lo más impresionante con relación a China no es eso, sino que es quien extrae hoy cerca del 70% de las tierras raras que se están produciendo. O sea, de estadística del año 2024,
Y cuando nosotros vamos a el procesamiento de estas tierras raras, que es lo que se da posterior a la extracción, vemos que el 90% de las tierras raras que se procesan a nivel global están siendo procesadas por la República Popular de China, es decir, que tiene el control casi absoluto de esos elementos tan fundamentales para el desarrollo de tecnologías que van de cosas tan comunes que nosotros utilizamos, como el teléfono móvil o el vehículo que utilizamos, o la computadora, hasta cuestiones más complejas que van desde baterías de litio, que van desde la sistema de almacenamiento energético, turbinas eólicas, el diseño de aviones modernos, hasta cuestiones tan complejas como la producción de misiles para uso militar. Es decir, que su importancia, tanto civil como de guerra, es fundamental para las potencias, por lo que China hoy tiene una herramienta bastante poderosa para imponer su diplomacia a nivel global. Y precisamente cuando nosotros a principio de año vimos que una de las primeras medidas del presidente Donald Trump fue imponer unos aranceles por unos 125% a China. Sin embargo, vimos que eso posteriormente se renegoció. Y es precisamente por esa interdependencia que existe entre los Estados Unidos y la República Popular de China. China necesita de ese mercado norteamericano. Sin embargo, los estadounidenses también necesitan de esas tierras raras de China. Y nosotros siempre nos preguntamos, oye, pero ¿cómo logró China controlar el mercado a nivel global de esa forma? Y lo primero es que arrancaron primero, tuvieron la visión y entendieron la importancia y la relevancia que iba a tener las tierras raras a partir de los años 2000. Y a partir de aquí entonces empiezan a hacer las inversiones necesarias en maquinarias pesadas, en maquinarias especializadas para la extracción y el procesamiento de las tierras raras. Pero además de eso, el papel político. Empezaron a establecer unas cuotas o limitaciones en la exportación de las tierras raras como materia prima, lo que obligó a que todo el que quería utilizar las tierras raras de China tenía que instalar una empresa en territorio chino. Okay. Eso le permitió tener cierto control. Además de eso, ciertamente también hubo un descuido de parte de Occidente con relación a estos elementos. Tenían conocimiento, sabían la importancia de las tierras raras, sabían la perspectiva que se iba a tener a futuro. Sin embargo, priorizaron un conjunto de principios ambientales y claramente el tema de la globalización, de cierta forma, los acomodó un poco. Al punto de que en el año 2002, la mina de Mountain Pass en California cerró, y las dos razones por las que cerraron fue una, la competencia desleal de China, tenía elementos raros a un precio muy asequible en el mercado, y dos, y no menos importante, fue precisamente el tema medioambiental. No pudieron cumplir con las regulaciones estrictas que impuso los Estados Unidos para la operación de estas minas. En China no había ese problema. Y hoy vemos las consecuencias de la imposición de esas regulaciones y de cierta forma el acomodamiento que se produjo en ese periodo. Otra de las cosas que hizo China fue la inversión de capital chino en el extranjero.
se fueron a la África, en el Congo, se fueron a América Latina, Brasil y Bolivia, fueron al sudeste asiático, en Birmania o Myanmar, como se conoce, le cambiaron el nombre. Antes era Birmania, ahora es Myanmar. Y empezaron a hacer o concesiones o filiales o hacer alianzas estratégicas con esos gobiernos y con empresas de esos países. Y al final, las tierras raras que se extraen en Bolivia, que se extraen en Brasil, en el Congo, en Myanmar, terminan, o sea, son exportadas hacia China como materia prima. Y en China entonces son procesadas. Y encima de eso, China diseña un sistema de cadena de suministro donde terminaron controlando la extracción, el procesamiento y la exportación de las tierras raras. Y encima de eso también le agregaron el elemento del valor agregado. Empezaron a desarrollar tecnologías que estaban vinculadas o que estos elementos eran imprescindibles para el desarrollo de las mismas y terminaron también siendo líderes en tecnología que son fundamentales para las energías renovables y para el tema de los vehículos eléctricos, al punto de que hoy China es líder mundial en exportación de ese tipo de tecnología y líder mundial en exportación de vehículos eléctricos, incluso por encima de Tesla, que fue no el pionero en materia de vehículos eléctricos, pero sí la empresa que en algún momento se veía muy por encima de todas las empresas del resto del mundo. Y de cierta forma, ese control que tiene China de las tierras raras hoy presenta también algunas vulnerabilidades, o podría desarrollar algunas vulnerabilidades, tanto en el tema de la cadena de suministro con relación a algún corte de la cadena de suministro, traería consigo una interrupción en el desarrollo tecnológico, lo que afectaría de manera directa la economía global. Pero además de eso, también ese control podría vulnerar la soberanía militar de esas potencias que necesitan de esos elementos para el desarrollo de misiles y otras tecnologías militares fundamentales para su defensa. Pero fuera de ese aspecto siempre está lo que nosotros denominamos, lo que se denomina como el realismo simbiótico, donde China tiene el control de las tierras raras, sin embargo, Estados Unidos y Occidente tienen el control de los del desarrollo de los microchips y semiconductores que utilizan las tierras raras de China, pero quien tiene la experiencia y que tiene el conocimiento para el desarrollo de esos chips semiconductores es Occidente. Por tanto, si Occidente dice no te voy a vender más microchips, China le dice no te vendo más tierras raras. Y si China le dice no te vendo más tierras raras, ellos le dicen no te vendo más microchips. Okay. Por tanto, al final se mantiene ese equilibrio natural. Esa alianza estratégica. Más que alianza, ese equilibrio natural que se da por la interdependencia entre los pueblos. Y para culminar, basado en ese principio es que algunos plantean de que Irán ciertamente debería tener armas nucleares, porque Irán teniendo armas nucleares, eso garantiza la estabilidad en Medio Oriente. Bueno, excelente el análisis y las informaciones de Randy sobre las tierras raras.
Nosotros nos vamos. Que no son tan raros, ¿verdad? Que no son tan raros, ni son tierra. Así es, se nos acabó el tiempo hoy jueves. Pero, lo acabamos el tiempo. Lo acabamos. No, pues no fue rápido. Pero mañana estamos aquí con nuestro segmento de deportes, más relajado, esperando que en el día de hoy el acontecer nacional sea también más relajado, que le baje un poquito. Ojalá. Para que mañana entonces la antesala del fin de semana sea más relax. No se muevan, continúen con toda la programación de Coco TV y nos vemos mañana. Muy bien.